Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión, la segunda de este año 2022 de nuestro seminario Historia Intelectual de América Latina. En esta oportunidad con un invitado de lujo, el profesor, el doctor Jorge Rodríguez Berú de la Universidad de Puerto Rico, también de la Academia Puertorriqueña de la Historia, con un texto muy interesante sobre redes y que se titula Sobre redes y universidades, las redes intelectuales de la reforma universitaria y los estudios generales en Puerto Rico. Antes de presentar a Jorge y al comentarista, que también es de lujo, en este caso el doctor Carlos Marichal, además cofundador de este seminario, conjuntamente con la doctora Alexandra Pita. Bueno, antes de leer los perfiles, quiero recordar brevemente la dinámica de nuestro seminario, especialmente para Jorge. Jorge, tendrás para retomar los hilos centrales o hacer algún agregado al texto que ya todos leímos, entre 15 y 20 minutos. Luego Carlos vendrá a comentar tu texto, unos 10, 15 minutos. Tendrás derecho luego, Jorge, a una breve réplica, 5, 10 minutos. Y luego, pues abrimos el seminario a la participación de todas y de todos para hacerte preguntas, debatir, en fin. Usualmente hacemos 2 bloques de preguntas y en cada una, al corte de cada una de ellas te damos la palabra. Bueno, leo el perfil de Jorge Rodríguez Berú, doctor en ciencia política por la Universidad de York, profesor de la Pontificia Universidad Madre y Maestra de la República Dominicana. Ha sido docente en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan de Puerto Rico y profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Rutgers, New Brunswick, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la sede Flaxo de República Dominicana. Presidente fundador de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, APRI, miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín, miembro de número y director de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Sus libros más recientes son Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, Baluarte del Caribe, San Juan 2013, Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, San Juan 2015, y Iceland and War, Puerto Rico in the Crucible of the Second World War, Mississippi 2015, en coedición con José L. Bolívar. Investiga actualmente sobre redes intelectuales en la educación superior, los estudios generales y la reforma universitaria. Bienvenido entonces, Jorge, a nuestro seminario. Tienes la palabra. Bueno, saludos a todos. Un placer estar aquí con ustedes para conversar sobre mi trabajo. Este trabajo es
un resumen de unas partes de lo que estoy escribiendo ahora, que es un libro sobre este tema de las redes intelectuales y universitarias, de la reforma universitaria en Puerto Rico, con la modalidad de los estudios generales, que fue una de las particularidades de esa reforma. Voy a estar discutiendo la estrategia de internacionalización que desarrolló un rector y luego presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, que se va a vincular a muy importantes redes intelectuales de Estados Unidos, España y América Latina. Pero como comentábamos antes, distintas a las que inspiró la reforma de Córdoba en 1919. Y por estas redes fueron muy importantes para inspirar algunas de los cambios que trajo la reforma universitaria de Puerto Rico a partir de 1942, y también para proyectar internacionalmente a la Universidad de Puerto Rico hacia esas tres regiones, ¿verdad? Para Norteamérica, Europa y América Latina. Quiero, antes de comenzar a exponer, mencionar a Eduardo Debes, que estuvo en Puerto Rico y que la oportunidad que tuve de escucharlo, yo creo que me motivó a utilizar esta metodología de las redes intelectuales para adelantar mis proyectos de investigación. También quiero darle las gracias a los colegas del ITAM, Carlos Macaden, que está aquí conectado, y José Rafael González, porque ellos con una llamada me pusieron a trabajar en este libro. Y también debo mencionar que ya han publicado en la revista Estudios una parte de mi investigación, y ahora sale en marzo otro ensayo que pueden leer en esa revista. Solamente voy a mencionar muy por encima qué fue la reforma universitaria en Puerto Rico, ubicarlo un poco en el tiempo. La reforma universitaria en Puerto Rico se hizo posible por la victoria que obtuvo el Partido Popular Democrático en 1940. Ya había desde la década del 30 un consenso entre los intelectuales universitarios que debía haber una reforma universitaria, aunque no estaba muy claro cuál debía ser el carácter de esa reforma. Estaban presentes, por ejemplo, algunos vínculos con el movimiento de la reforma de Córdoba. El movimiento estudiantil en la Universidad de Puerto Rico tenía vínculos con los movimientos estudiantiles latinoamericanos y con Cuba también. Pero yo creo que la influencia más importante, o la presencia más importante, Debes dice que no se debe hablar de influencia, hay que hablar de circulación de ideas. Pues las ideas más importantes que estaban presentes en esta generación del 30 fue el pensamiento de José Ortega y Gasset, en lo que a la universidad se refiere. Sobre todo dos obras, Visión de la Universidad, y la otra, La rebelión de las masas, ambas de 1930. Benítez se va a formar desde 1931 como un discípulo de Ortega. No lo va a conocer personalmente hasta 1949, pero va a ser un seguidor de Ortega, va a leer todas las obras de Ortega.
Y el pensamiento de Ortega va a ser sumamente importante para la reforma universitaria de Puerto Rico, en particular el texto Misión de la Universidad. Y la idea de crear una facultad de cultura que fue la Facultad de Estudios Generales, que tiene una cierta importancia porque fue la primera facultad de estudios generales que se va a establecer en un país hispanoparlante. Luego, los estudios generales van a ser importantes en Costa Rica. En el caso de México, pues tenemos el caso del ITAM, también la Universidad de Nuevo León. En Perú, las universidades tienen que tener programas de estudios generales. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, desde que se crea con un decanato de estudios generales. Pero en todos esos casos hubo conexiones con Puerto Rico a través de redes que desarrolló la propia Universidad de Puerto Rico. Antes de llegar, Benítez llega a la rectoría en 1942. Y ya desde agosto de 1943 empiezan a ver los cambios que nosotros llamamos la reforma universitaria. ¿Cuáles son las dos redes en las que él estaba involucrado antes de llegar a la rectoría y que va a potenciar después de llegar a la rectoría? Pues una la he mencionado, que es la red intelectual de Ortega y Gasset, la red filosófica, que no se va a dar directamente con Ortega, sino a través de discípulos de Ortega. Por ejemplo, María Zambrano fue sumamente importante en esa relación, Julián Marías, Rodríguez Huéscar, pero también a través de los exilados republicanos que llegaron a Puerto Rico. Jaime Benítez era miembro del Comité Puertorriqueño Pro República Española y era un miembro muy militante. Y desde 1939 viajó a la República Dominicana para traer a Puerto Rico exiliados republicanos. En una actividad que hubo en 1948 de la República Española en el exilio, Jaime Benítez dijo que había traído a 60 intelectuales republicanos a Puerto Rico. Así que primero por vía de ese exilio español y luego directamente con Ortega y su familia, esa fue una de las redes muy importantes en que se insertó Jaime Benítez e insertó a la Universidad de Puerto Rico. La otra fue lo que yo le llamo el movimiento de la educación general en los Estados Unidos. Él fue a estudiar a la Universidad de Chicago una segunda maestría. La primera maestría la había hecho en la Universidad de Georgetown. Y va a estudiar una maestría en ciencias políticas. Y lo que se encuentra en la Universidad de Chicago es toda una gran reforma universitaria que la estaba impulsando un joven presidente de la universidad que era Robert Hutchins. Y uno de los elementos de esa reforma fue fortalecer el nivel subgraduado de la universidad a través del desarrollo de esa institución estadounidense que es el college, en este caso el College de Chicago. Así que Benítez llega a Chicago en medio de esa enorme reforma que algunos han dicho algunos comentaristas sobre los procesos universitarios, que era la transformación más a fondo que estaba ocurriendo en una universidad estadounidense en aquel momento. Y entonces él percibe que esa reforma de Chicago era,
esa universidad, esa transformación en la Universidad de Chicago era lo mismo que él había leído en Misión de la Universidad de Ortega y Gasset, sin que Ortega se conociera en los Estados Unidos. Así que él de alguna manera interpreta ese cambio en Chicago como haber plasmado la idea de la universidad que planteaba Ortega y Gasset. Así que él se va a conectar con esa otra red que era de un movimiento que se había iniciado en la Universidad de Columbia después de la Primera Guerra Mundial. Y después lo había continuado Hutchins con otros intelectuales de ese movimiento en la Universidad de Chicago, y que va a cobrar mucha fuerza para 1945 porque la Universidad de Harvard se adhiere a ese movimiento a través de un documento muy importante sobre educación general que se le llama el Red Book, ¿verdad? Sobre General Education en los Estados Unidos. Hay comentaristas que señalan que ya para fines de los 30 habían 22 universidades y colleges que tenían programas de educación general. Sobre todo programas de educación general basado en el enfoque de grandes obras de la cultura occidental. Eran listas de lectura. Y la metodología era el análisis y discusión de textos clásicos en muchos de estos programas de educación general. Luego, cuando él llega a la rectoría, además de esas dos grandes redes que fueron muy importantes porque, por ejemplo, por el lado del exilio republicano, esos exiliados republicanos jugaron un papel bien importante en la implantación de la reforma universitaria en Puerto Rico. Pero por el otro lado de la Universidad de Chicago, Benítez lo que va a hacer es invitar a muchos intelectuales destacados de Chicago a que vinieran como profesores visitantes a Puerto Rico para contrapesar la influencia tradicional que había tenido en la Universidad de Puerto Rico la Universidad de Columbia. Así que hubo muchos profesores también de la Universidad de Chicago en los años 40 y 50 trabajando en Puerto Rico. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, Benítez, a pesar de que tenía ese enfoque que le daba prioridad a Estados Unidos, tenía mucho interés en desarrollar las relaciones con América Latina. Yo creo que la primera relación importante que se va a desarrollar con América Latina va a ser con Costa Rica, por la Revolución Costarricense de 1948. El Partido Popular Democrático, gobernante en Puerto Rico, con Luis Muñoz Marín como el líder, era parte de una red de partidos en América Latina, donde estaban los partidos reformistas, estaba el Partido Ortodoxo Cubano, estaba el Partido Auténtico, estaba el aprismo, etc. Y esas redes políticas de Puerto Rico las usó Jaime Benítez para desarrollar también redes universitarias y redes intelectuales. La otra relación importante era con Rómulo Betancourt en Venezuela. Había relaciones con Cuba. Después me voy a referir a ello porque yo imagino que Rafael
Rojas le va a interesar. Sobre todo el grupo de intelectuales cubanos que fueron a Puerto Rico estaban vinculados al Congreso por la Libertad de la Cultura, incluyendo a Jorge Mañach y a muchos otros, ¿verdad? Así que estaban operando esas redes, pero también Jaime Benítez trajo a Puerto Rico una serie de exiliados importantes de América Latina. Uno de los más importantes fue Luis Alberto Sánchez, que fue rector de la Universidad de San Marcos en 3 ocasiones, pero también el intelectual, el filósofo chileno Jorge Millas estuvo de profesor en Puerto Rico, Ricieri Frondizi, que fue rector de la UBA, también estuvo de profesor en Puerto Rico, Rodolfo Mondolfo, el filósofo italo-argentino, estuvo en Puerto Rico. Y la Universidad de Puerto Rico y Jaime Benítez van a utilizar estas redes para promover una reforma universitaria con el modelo de los estudios generales. Yo menciono en el trabajo que Jaime Benítez estuvo en 2 ocasiones, hizo 2 viajes donde estuvo en una gran cantidad de universidades públicas grandes de América Latina. Ahí identifico los rectores que se supone que vea, que haya visto. Y en esos viajes estuvo precisamente con Robert Hutchins, con quien él mantenía una relación de amistad y de colaboración desde la época que había sido estudiante en la Universidad de Chicago. Discuto entonces cómo fueron esos vínculos con América Latina y trabajo especialmente como a modo de ilustrar cómo se dieron esas redes, un libro que salió publicado en el Perú en 1951 con el título de La Universidad del Siglo XX, editado por Carlos Cueto Fernandini, un muy destacado educador peruano que llegó hasta ministro de Educación del Perú. Y lo que he hecho es mirar a los participantes de ese volumen y mostrar cómo estaban representados en ese volumen las universidades estadounidenses, las universidades y los intelectuales latinoamericanos y casi todos los países o los países más grandes, más importantes de Europa también, y organizaciones como la UNESCO, universidades católicas, etcétera, estuvieron en ese volumen. Y esas eran en parte las redes en las que se estaban moviendo Jaime Benítez y la Universidad de Puerto Rico, ya que uno de los que auspició el modelo de los estudios generales en el caso del Perú fue precisamente Luis Alberto Sánchez, ¿verdad? Así que ahí hay un entramado de unas relaciones intelectuales y unas relaciones con las universidades que son distintas a las redes que se crearon entre las grandes universidades públicas con el movimiento de la reforma de Córdoba. Yo creo que puedo dejarlo aquí para que podamos discutir, ya que he consumido casi los 20 minutos y será un placer tener los comentarios de ustedes. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Le cedo la palabra al comentarista, a Carlos Marichal, quien desde 1989
es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es doctor en Historia de la Universidad de Harvard, historiador latinoamericanista y promotor de los estudios de historia económica e historia intelectual de México y América Latina. Ha publicado una veintena de libros como editor o compilador sobre historia intelectual, relaciones internacionales, historia colonial e historia financiera. Recibió el Premio Nacional en Filosofía y Ciencias Sociales del Gobierno de México en 2012 y en 2019 fue nombrado profesor emérito del Colegio de México. Su más reciente publicación se titula El nacimiento de la banca en América Latina, Finanzas y Política en el siglo XIX, publicado por el Colegio de México. Carlos, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Aimer. Y es un gusto escuchar a Jorge Rodríguez Beruf en esta plática sobre la historia de las universidades latinoamericanas y en particular la de Puerto Rico y más específicamente estudios generales, que él conoce muy bien porque estuvo como director 7 años del programa de estudios generales. No es tan frecuente en las universidades latinoamericanas tener ese tipo de programa. Ya nos mencionó cuáles universidades sí lo adoptaron. Él nos dice que estudia las redes intelectuales en la educación superior, los estudios generales y la reforma universitaria. Eso de las redes es un tema que hemos trabajado bastante en América Latina. También nos señala que el tema que más se ha trabajado es la reforma del 18 en Córdoba, Argentina, y su influencia a nivel de América Latina. Eso lo hemos discutido bastante en el seminario. Y hay muchas publicaciones, muchos ensayos, pero como decíamos antes, hay menos trabajo sobre otras redes. En este caso, lo que nos plantea Jorge es un modelo diferente del que se planteó en Córdoba. Nos dice que hay un modelo original y propio que se aplicó en la Universidad de Puerto Rico desde su primera época de oro, en los años de 1940, cuando fue rector Jaime Benítez. Jorge se refiere especialmente al programa de estudios generales, que continúa hasta la fecha. Y dice que se diferencia del proyecto de Córdoba, que se traspasa también en cierto sentido a la UNAM y a otras universidades. Se diferencia en cuanto al cogobierno y también entiendo en cuanto a la estructura y la forma que se impartían clases, sobre todo a nivel de facultades tradicionales, ¿no? ¿Por qué se adopta un modelo más cercano al norteamericano, de los colleges, que aspiraban a formar alumnos de licenciatura con una buena cultura general? Si bien cada alumno o alumna elegiría su especialidad principal en el transcurso de sus estudios. Ahora, ¿cuáles son las influencias que nos dice Jorge que determinan esa elección? Por una parte, habla del modelo norteamericano, pero por otro lado, nos habla de la influencia de Ortega y Gasset. Por la relación estrecha que tenía con Benítez, en parte en cuanto a influencia intelectual. ¿Qué es lo que proponía Ortega? Una formación humanística que contrarrestara la excesiva especialización y el profesionalismo. Y en realidad estaba criticando un poco el esquema alemán, de las universidades alemanas. Ahora, Ortega había estudiado en Alemania, así que conocía las virtudes de las universidades de ese país. Pero también conocía algunas de sus vicios, en particular su verticalismo y cierta rigidez. Pero me parece que Ortega también estaba muy consciente de los vicios de las jerarquías conservadoras y tradicionales de las facultades en las universidades españolas, aunque se cuidaba mucho de criticar de manera demasiado directa, porque es inevitable. Empieza uno a criticar a los colegas en ciertas facultades y va a provocar problemas, más en la España del franquismo. En España, como en otros países latinos, cada facultad tenía muy restrictas las materias a dictarse en su especialidad y marcaba distancia con otras facultades.
y no se facilitaba el intercambio académico más llano. Esto indudablemente podía limitar las perspectivas más amplias y la adquisición de una cultura general de los alumnos y de las pocas alumnas, porque entonces ya relativamente pocas, interesadas en adquirir conocimientos de otros campos de estudio. Por ejemplo, era bastante rígido y en cierto sentido sigue siendo el plan de estudios de cada facultad. Por ejemplo, si no estabas en la Facultad de Filosofía y Letras, era difícil que uno pudiera estudiar filosofía. Y eso a Ortega le preocupaba, las humanidades en general. Y yo creo que eso influye en Ortega. Él quiere que los alumnos tengan una formación más amplia, que conozcan la cultura universal, ¿no? Y en ese sentido, hay una influencia clara, filosófica y global de Ortega sobre Benítez. Pero yo creo que la influencia también más directa en San Juan es algo que señala Jorge, que es de otros españoles antes de la Guerra Civil ya, ¿no? Que bien llegan en parte por la influencia de la Junta de Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos y Filológicos que dirigía don Ramón Menéndez y Pidal, quien es el que manda a algunos de sus colegas a tratar de ampliar los lazos transatlánticos. Ahí es clave la figura de Federico de Onís, ¿no? Onís colaboró con el Centro de Estudios Históricos desde su fundación curiosamente, en 1916 es invitado a los Estados Unidos como profesor de literatura española en la Universidad de Columbia. Y eso permitió luego un lazo con Puerto Rico. En el 26 es invitado por Benner, el entonces rector, a incorporarse al Departamento de Español de Río Piedras, donde en 1927 se crea el Departamento de Estudios Hispánicos. Y por lo que yo recuerdo también de conversaciones de antaño, tuvo un papel muy importante Tomás Navarro Tomás, del mismo Centro de Estudios de Madrid. Esto lo ha trabajado bastante Consuelo Naranjo en varios trabajos excelentes, recientes, sobre las relaciones culturales España-Caribe en esta época, ¿no? Dicho sea de paso, ella ahora ha compilado una amplia correspondencia de Enrique Sureña que queremos presentar en algún momento este año. Pero ella habla de toda esta relación antes de la Guerra Civil. Ahora, después del estallido de la Guerra Civil, y esto es antes de que Benítez realmente tome un papel tan importante, empieza a ver la emigración de exiliados, y cuando Benítez llega a ocupar el cargo de rector, que es como el 43 o por ahí, ¿no, Jorge? 42. 42. Septiembre del 42. Él tiene la oportunidad de invitar a distintos profesores, poetas y artistas exiliados a la Universidad de Puerto Rico. Llegaron muchas figuras que ustedes conocen, aparte de Pablo Casals, etc. Pero voy a mencionar algunos de los más importantes, que son la escritora María Zambrano, el pedagogo y exministro de Educación de la Segunda República, don Fernando de los Ríos, el sociólogo Francisco Ayala, el poeta Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubi, el profesor y luego político Enrique Tierno Galván, me sorprendió que le invitara, el sociólogo José Medina Chavarría, el filósofo José Ferrater Mora, entre otros. Y añade Jorge, desde México vinieron José Gauss, León Felipe y Max Au para dictar conferencias en San Juan. O sea, un elenco impresionante de exiliados que van llegando en distintos momentos y que van alimentando y fortaleciendo la amplitud de estudios sobre la cultura general, ¿no? Ahora, yo creo que estas figuras como Onisi, Tomás Navarro, influyeron mucho en un punto que fue muy importante, que era el aprecio de la lengua española, de la cultura general española, en un momento clave, porque Luis Muñoz Marín ya estaba impulsando el proyecto político.
que nos señaló Jorge, había empezado a ganar en el 40, ¿no? Pero que se consolida en el 47, 48, ¿no? Afirma la identidad propia, cultural. Yo creo que eso también es un elemento que habría que comentar. Es decir, mantener la lengua como algo propio que permite que al crearse el Estado asociado no se considere simplemente que se subordina a los Estados Unidos, sino que la cultura propia de la isla, de su historia, su lengua, se mantiene. Y la universidad se convierte como un baluarte de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí esa visión de Benítez de atraer tantos exiliados ayuda mucho a la isla culturalmente para afirmarse, porque era un problema enorme esto del nuevo concepto, un Estado asociado, no era Estado norteamericano, no era colonia, era algo intermedio, y quizás la cultura propia, su identidad es lo que le permite defenderse y a la gente también asumir un grado de orgullo en su propia tradición y su propia identidad. Otro tema, paralelo a todo este fenómeno de la llegada de exiliados y de figuras culturalmente muy importantes, Benítez considera que el modelo de universidad que quiere impulsar no es el español, es el norteamericano de los colleges. Ahora, ¿por qué? Jorge nos señala la influencia de Hutchins, que era un utopista en realidad, ¿no? En la Universidad de Chicago de esa época es muy diferente de la actual, ¿no? Evidentemente, Hutchins impulsó otra cosa, ¿no? Que era una universidad abierta que promovía estudios generales, cultura general. Pero ¿por qué tenía tanta influencia en los 40? Y yo creo que esto se ve mucho, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los colleges se vuelven tan importantes por un motivo fundamental, es el regreso de los veteranos. Roosevelt aprueba las leyes para que los veteranos puedan, en cuanto terminen su periodo de estar en el ejército, entrar al ejército, a las universidades. Entonces entraron cientos de miles de ex soldados de todas las clases sociales a las universidades americanas, con beca. ¿Sí? Ya era toda la oportunidad para estudiar. Y eso cambia el carácter de las universidades norteamericanas. Antes eran las Ivy League muy elitistas, las universidades agrícolas y técnicas locales, ¿no? Y otra gama de universidades. Pero ese cambio después de la Segunda Guerra Mundial hace que el college se oriente mucho más hacia este proyecto que menciona Jorge de Hutchins, de los estudios generales, formación general, porque estos muchachos que venían del ejército necesitaban una formación general, ¿no? No necesitaban pensar inmediatamente voy a ser abogado, ¿no? Sino que es volver al mundo después de estar 3, 4 años en el ejército, en las batallas, etcétera, ¿no? Es reincorporarlos. Y Roosevelt quería reincorporar y hacer que estos sectores populares pudieran tener una buena educación. Entonces, es un momento sumamente interesante. Y yo no sé si Jorge ha planteado trabajar más ese tema, porque está un poco inclinado la ponencia hacia primero la parte de Ortega y los exiliados, y luego la última parte que nos va llevando hacia la influencia de también los exiliados latinoamericanos en los 60, ¿no? Bueno, el fenómeno de estudios generales en Puerto Rico a mí me parece muy llamativo, vale la pena profundizar en ella. En la última parte de la ponencia nos dice Jorge que Benítez no era simplemente un rector, sino que era un líder político. Era parte de los círculos políticos de la posguerra. Y entonces menciona el círculo, los vínculos con el presidente de Costa Rica, José Figueras,
el Partido de Liberación Nacional, con el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y el Partido Acción Democrática, pero también con el aprismo peruano, con el Partido Revolucionario Dominicano, los partidos auténticos y ortodoxos en Cuba, y etcétera. Y luego con Juan Bosch, que también estuvo exiliado en Puerto Rico, ¿no? Ahí viene una nueva etapa. Es todo otro tema de los exilios latinoamericanos de esa época, que me parece que eso vale la pena profundizar en ello, y que bien podría ser otro trabajo adicional, ¿no? En cuanto a Benítez, creo que lo interesante de la ponencia es el equilibrio que buscó él entre norte y sur, ¿no? Por eso es una figura tan interesante, ¿no? Porque no es común encontrar en las figuras educativas latinoamericanas una persona que puede lograr ese equilibrio y mantener la conversación constantemente entre norte y sur, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista Benítez hizo algo muy original y permitió que la universidad no se encerrara en sí misma, sino que buscara estar metido en un escenario más amplio. Primero en esa época de los 40, 50 y luego en el mucho más complicado escenario político de los 60, donde hay aperturas, ¿no? Hasta que llegan las dictaduras, ¿no? Allá con las dictaduras yo creo que todo se complicó. Los diálogos se volvieron más complicados, y las conversaciones se volvieron mucho más politizadas entre grupos políticos. Las universidades ya tenían como menos protagonismo, estaban siendo atacados por las dictaduras, ¿no? Era difícil liderar y administrar las universidades en toda esa época, ¿no? De los 70, tremendo, ¿no? Y yo creo que eso ya es una fase posterior que no toca discutir hoy, pero a mí me ha gustado mucho la ponencia de Jorge y creo que hay mucho que discutir. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Carlos, por tus comentarios. Jorge, te doy la palabra muy brevemente porque todos estamos a la expectativa también de hacerte otras formulaciones, en fin. Así que adelante, Jorge. Quiero responder muy puntualmente a estos planteamientos. Uno es que en el caso de lo que yo llamo la tradición hispánica de pensamiento sobre la universidad, en España hubo una institución muy importante que fue la Institución Libre de Enseñanza. Y toda esta visión de la reforma universitaria parte de ahí, de Ginés de los Ríos. Otro pensador bien importante y un crítico de lo que fue la Universidad Española fue Unamuno. Y aunque Ortega y Unamuno debatieron y chocaron en algunas cosas, yo creo que Ortega dialécticamente integró a Unamuno en su pensamiento. Eso yo lo discuto en un texto que va a salir, es el texto que sale en Estudios ahora, en marzo. Lo otro es que ciertamente el Departamento de Estudios Hispánicos tuvo un papel bien importante en el pensamiento universitario en Puerto Rico, esa apertura que significó hacia España. De hecho, la primera persona que Luis Muñoz Marín consideró para que fuera rector de la Universidad de Puerto Rico fue Fernando de los Ríos, antes de todos los demás y de el propio Benítez. Lo que pasa es que no aceptó. Así que sí, había un vínculo anterior y la relación con Benítez no empieza en el 42, sino en el 39, cuando él viaja a la República Dominicana, profesores exiliados republicanos a enseñar en Puerto Rico. Lo otro es que estoy de acuerdo, hubo una reafirmación del idioma español
del vínculo con América Latina y con España. Sin embargo, se generó un debate casi a muerte, uno podría decir, entre Benítez, que a quien se le achacaba una visión universalista y occidentalista, y otros que proponían una visión puertorriqueñista de la cultura y de la universidad. Me alegro que esté conectado una colega, Silvia Álvarez, que ha trabajado muchísimo ese tema de la pelea que hubo en el terreno del debate cultural en Puerto Rico. Para terminar, quiero señalar que el agua de los estudios generales puede haber sido mayor después de la Segunda Guerra Mundial, pero esto ocurrió durante la década del 30. Lo que pasa es que Harvard se monta en este tren en 1945, pero Hutchins había llegado a la presidencia en 1929 y ya desde principios de los 30 estaba impulsando su proyecto en Chicago y otras universidades se estaban adhiriendo a ese movimiento de la educación general. Así que Benítez toma de ambas fuentes y yo creo que lo que señala Carlos Marichal de ese diálogo entre norte y sur, lo que logró esa síntesis, yo le llamo la cuadratura del círculo, porque logró reafirmar un modelo americano de universidad, pero con una orientación hispanista en términos culturales y de sus vínculos internacionales. Así que ese es mi comentario. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a nuestro colega Gabriel Zamacá, nuestro coordinador académico, quien llevará un poco la parte de las preguntas. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, profesor Aymer, y reiterar el agradecimiento de parte del seminario a todos los asistentes y obviamente pues, al doctor Jorge y al doctor Carlos por sus intervenciones. Como había puesto en el chat de la sala, abriríamos la primera ronda de intervenciones. Tendríamos chance para 3 a 5 preguntas, comentarios a propósito pues, del trabajo que nos ha presentado el profesor Jorge. Y para ello pueden solicitar la palabra a través del chat o vía levantando la manito acá habilitada en el botón, digamos, de la plataforma. Creo que la palabra la pidió el profesor de Puerto Rico que está acompañándonos en esta ocasión. Sería la primera persona que tendríamos para intervenir y sucesivamente podríamos ir organizando esta primera ronda. Entonces, adelante, profesor. Lo escuchamos. Y en segundo lugar iría Silvia Álvarez. No sé si el profesor no habilitó su micrófono. Mientras volvemos con él, adelante Silvia, te escuchamos y bienvenida. Muchas gracias por invitarme a esta charla con temas que me son muy afines. Quería preguntarle a Jorge, y por supuesto que Carlos Marichal puede comentar, si este momento, digamos este segundo momento, después de la Segunda Guerra Mundial, esa cuadratura del círculo entre el modelo norteamericano del college y la tradición, digamos, más republicana de lo español y de lo hispánico, más abierto, progresista en América Latina, se ve, digamos, sobredeterminado de alguna manera por un afán de internacionalización que caracteriza no solo a Benítez en ese momento, sino también el proyecto del Partido Popular Democrático de hacer una presencia en el mundo. La pequeña isla del Caribe, entrando en una escena internacional con el punto cuarto del presidente Truman
y otros proyectos por esa línea. Muchas gracias, Silvia, por la pregunta. La palabra la tendría el profesor Rafael Rojas. Adelante. Sí, muchas gracias a Jorge y a Carlos. Han sido una presentación y un comentario excelentes, llenos de ideas y de rutas, ¿verdad? Para seguir investigando y pensando este tema fascinante. Yo, como supongo que esto es un gran proyecto de Jorge, creo que lo dijo él al principio, ya hemos leído algunos ensayos suyos sobre el tema. Lo que tendría no necesariamente son observaciones, sino preguntas que me hago por dónde podría desarrollarse más el proyecto y a lo mejor lo que voy a preguntar ya él lo tiene cubierto, o sea que voy a retirarlo, pero no está propiamente presentado en el texto. Lo primero sobre el primer momento que tiene que ver con la llegada de Jaime Benítez a la universidad y la propuesta de reforma, que vendría siendo estos años 30, principios de los 40, lo primero que me viene a la mente es preguntar qué visión tenía Benítez, por ejemplo, de proyectos muy parecidos, ya lo mencionó Carlos Marichal, como el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica o la revista Cuadernos Americanos, que tratan de colocarse más o menos en la misma perspectiva, y en algunos casos se trata de instituciones que en sus orígenes parten de un diálogo también con José Ortega y Gasset, como cuenta muy bien Daniel Cosío Villegas en sus memorias, que la primera idea del Fondo de Cultura Económica era tratar de transferir a México una especie de continuidad editorial de Revista de Occidente. Al final eso cambia, por supuesto, como sabemos, sobre la marcha. Pero en el caso del Colegio de México es evidente ¿verdad? La aproximación al gran pensamiento del exilio republicano español. También yo diría que por otro lado la ruta de diálogo en el marco interamericano con las grandes fundaciones para las humanidades en Estados Unidos establecen conexiones por ahí que me hacen preguntar, digamos, si él ha encontrado algún rastro de interés en Benítez específicamente por el fondo o el colegio. Luego ahí mismo también hay un campo referencial, porque la ponencia de Jorge está muy centrada en Hutchins, y yo pensaba en otros pedagogos como John Dewey, que fue tan importante para el Fondo de Cultura Económica. En la estrategia del Fondo de Cultura Económica está John Dewey ahí. Y luego están también los pensadores de la London School of Economics, Harold Lasky, J.P. Mayer, Cole, aquel historiador sobre los socialismos, Keynes, por supuesto, pero menos. Pero yo diría que la figura central del diálogo, por ejemplo, de Cosío Villegas y de muchos de los pensadores de Cuadernos Americanos era con Harold Lasky. Entonces, me pregunto si anda por ahí también. Y entonces la tercera observación, o ya con esto cierro, tiene que ver ya otra vez con el momento de la Guerra Fría. Y ahí yo sí creo que en algún momento esta investigación se tiene que colocar en Río Piedras y el proyecto de Benítez como una plataforma para lidiar con la Guerra Fría desde el Caribe hispano, o más específicamente desde América Latina. Y hay varias escenas ahí fascinantes que Jorge conoce, como por ejemplo la coexistencia entre Jorge Mañach, un intelectual liberal orteguiano, pero anticomunista, y Juan Bosch, que ya lo mencionó Carlos Marichal, que bueno, sin ser realmente un comunista ortodoxo, estaba en posiciones más cercanas al socialismo, por supuesto a la Revolución Cubana, siendo que Mañach era un exiliado, digamos, un refugiado de la Revolución Cubana en Río Piedras, exiliado y protegido por Benítez allí. Y otra escena maravillosa, que es aquel viaje de Arnold Toynbee en el año 62 a esa serie de conferencias sobre con grandes palabras, y Estados Unidos y el mundo occidental ante la Guerra Fría, una cosa así, o la humanidad en peligro, porque fue una reunión que se hizo unos meses antes de la crisis de los misiles en Cuba. Y entonces allí Arnold Toynbee se enfrenta a José Gauss, y Gauss reconstruye toda esa polémica en Cuadernos Americanos, porque entonces Toynbee hace una crítica de la tradición revolucionaria en América Latina, donde cuestiona a México, cuestiona a Cuba, y curiosamente sale en defensa de la tradición revolucionaria latinoamericana nada más y nada menos que José Gauss. Eso es una escena, ¿verdad?,
que capta muy bien, ¿verdad? La Guerra Fría en Río Piedras y, bajo la gestión de Benítez. Muchas gracias, profesor Rafael, por sus intervenciones. Tendríamos chance para una tercera pregunta o un tercer comentario y ya le cedería nuevamente la palabra al doctor Rodríguez para pues, dinamizar el diálogo, la conversación. No sé si haya alguna otra persona interesada, algún otro asistente interesado. Profesora Alexandra, buenas tardes y tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Me pareció muy interesante. Efectivamente, esto de mirar los otros casos de la reforma y salirse de lo trillado, por decir de alguna manera, de lo que vemos habitualmente en nuestros países, nos hace reflexionar. Sin embargo, a mí me quedan algunas dudas y sobre todo mucho interés de que el autor se pueda extender un poquito más en algunas aclaraciones que estoy segura que sabe, pero en un texto no se puede poner todo, obviamente. Por una parte me preguntaba de qué manera la revista La Torre, que él menciona, dirigida por Francisco Ayala, que era un hombre cercano a Benítez, representa o refleja esta red tan compleja con las variantes y vertientes que ha mencionado el autor, ¿no? Después también nos menciona que la red es múltiple, obviamente, pero no, me gustaría que hiciera un esfuerzo por sintetizar qué es lo que iría, no solamente lo que llega a Puerto Rico, sino lo que regresaría en esa red, sobre todo en la direccionalidad hacia los Estados Unidos. Es decir, no solamente verla unidireccional. También me interesa muchísimo, que en realidad en el texto lo menciona ya al refilón, al terminar el texto, sobre el paso de Benítez por la UNESCO. Creo que es muy interesante pensar también que esta red tiene esta variante diplomática y cómo al estar Torres Bodet en la UNESCO se genera a partir de una serie de congresos y conferencias una red que se va a visualizar también después en otros ámbitos, como en los académicos. Y por último, dos cositas más. Una es que me gustaría que si pudiera ampliarnos un poco más sobre el vínculo con Gabriela Mistral y sobre un personaje que usted no mencionó en el texto, pero estoy segura que sabe de él, que es Samuel Guilman en Puerto Rico y su relación con Arturo Morales Carión. No me acuerdo bien el segundo apellido. No escuché bien el nombre que dijo. Arturo Morales. Ah, sí, Arturo Morales. ¿Quiere que le comente sobre Arturo Morales? Sí, y la relación con Inman, que es otra patita de estas redes que están jugando, digamos, en las universidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alexandra. Creo que tenemos suficientes preguntas y líneas de discusión. Profesor Jorge, adelante. Sí, primero el planteamiento de Silvia. El Estado Libre Asociado y Puerto Rico, aún antes del Estado Libre Asociado, tenía relaciones exteriores muy importantes. Unas redes de carácter político con partidos latinoamericanos. Benítez manejaba todas estas redes de carácter académico. Había otras personas que estaban involucrados como asesores en temas de educación en América Latina. Así que sí, yo uso el concepto de paradiplomacia para referirme a esto, porque Puerto Rico no era un estado soberano, pero tenía relaciones internacionales bien importantes. Eso cambia cuando ocurre la Revolución Cubana. La Revolución Cubana saca a Puerto Rico en gran medida de ese protagonismo internacional, aunque sigue actuando a nivel internacional, porque, por ejemplo, el viaje de Jaime Benítez en 1961 por toda América Latina ya se da bajo el contexto de la Alianza para el Progreso. Así que sigue bajo
el ADA, la sombrilla, la Alianza para el Progreso, esa actividad internacional. Ahora, sobre la relación de Benítez con las instituciones mexicanas. Bueno, él invitó a Gauss a Puerto Rico, que era profesor en el Colegio de México. Hay un dato muy interesante, es que el curso de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales tenía una antología de textos para leerse en el curso. El único autor latinoamericano que estaba representado en esa antología era Alfonso Reyes. Eso es un dato bien importante, porque Alfonso Reyes estuvo muy cercano a Ortega y aunque se pelearon entre ellos, Alfonso Reyes trata de impulsar esa visión de Ortega sobre la universidad en la Universidad de Nuevo León. Es decir, desarrollar un currículo humanista, lo trata de hacer en la Universidad de Nuevo León. Así que él va a estar dentro de estas redes latinoamericanas. Además de eso, en el libro que mencioné de la Universidad del siglo XX, Alfonso Reyes estuvo representado. Así que él estaba metido en esas otras redes que eran distintas a las redes de la Reforma de Córdoba. Él estaba más orientado hacia el pensamiento de Ortega. Ahora, el papel de John Dewey. Yo creo que hay que entender que John Dewey y Robert Hutchins presentaban dos filosofías que estaban encontradas y que eran antagónicas en cuanto a la educación superior. Y de hecho tuvieron un gran debate en la década del 30, porque la orientación de Hutchins era más hacia una formación clásica, ¿verdad? Basada en la lectura de libros, mientras que John Dewey plantea una cuestión de la visión de que la educación estuviera basada en la experiencia. Y ahí estaban totalmente encontrados unos y otros. Pero ambos tuvieron influencia hacia América Latina. Por ejemplo, hubo mucha influencia de John Dewey en el Caribe, por Eric Williams, que fue primer ministro de Trinidad, escribió un libro sobre educación superior y quien le prologó el libro fue John Dewey. Además, en el movimiento de la nueva escuela en Brasil, también hubo mucha presencia del pensamiento de John Dewey. Así que las ideas de Hutchins y Dewey también circularon por América Latina, pero son visiones distintas de lo que debe ser la educación superior. De Harold Lasky, de verdad no lo he encontrado por ningún lado de las cosas que he estado investigando. Lo que sí puedo señalarte, la cuestión de la Guerra Fría está condicionando todo, sobre todo en la posguerra. A partir de 1948, ya todos estos procesos se están dando en el contexto de la Guerra Fría. Y la universidad, se usó la universidad para entrenamiento de personas del tercer mundo, a través del punto 4 del presidente Truman. En el caso de Cuba, la conexión era con el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y Jaime Benítez era miembro del Congreso por la Libertad de la Cultura. Y Jorge Mañach también, otro intelectual que era quien dirigía el Congreso en La Habana, creo que se llama Vicente Aja, también estuvo muy activo. Y sobre Juan Bosch,
quiero decir que hay un Juan Bosch antes del 65 y otro Juan Bosch después del 65. Y antes del 65, Juan Bosch se presentaba como una alternativa no comunista y aún anticomunista. Él estaba muy metido en las redes. No pueden vincular a Juan Bosch con ninguna red comunista porque él no estaba en esa posición antes del 65. Ocurre una radicalización de Juan Bosch después de la intervención dominicana de 1965. Yo, en el trabajo que hice, yo pensé, como señaló Alejandra, que una buena investigación sería ver las redes de la revista La Torre. Pero yo no he tenido tiempo para hacerlo. Es un trabajo toma bastante tiempo, pero en parte en esas revistas se reflejan las redes. Pero tengo que admitir que no lo he trabajado. Arturo Morales es una figura bien importante, fue secretario adjunto del Departamento de Estado hacia América Latina, encargado de América Latina durante la Alianza para el Progreso. Y él estuvo bajo la protección de un personaje que casi no se ha trabajado en Puerto Rico, que es un profesor que se llama Richard Patty. Y Richard Patty fue el subdirector de diplomacia cultural de Estados Unidos hacia América Latina. Y yo creo que es Richard Patty quien introduce a Arturo Morales Carrión al mundo de la diplomacia y lo introduce al Departamento de Estado, porque él empieza a trabajar con Richard Patty en política cultural hacia América Latina. Hay un estudio de un autor que se llama Espinosa sobre el tema de diplomacia cultural hacia América Latina, que es muy interesante, que menciona todo esto. Las redes de la UNESCO, eso es algo que se debe investigar. De la UNESCO y de la OEA. Ahí puedo mencionarle que hay una persona que acabo de estar viendo el archivo la semana pasada, que todavía no está catalogado completamente, que se llama Ismael Rodríguez Bou, un experto en educación, experto en alfabetización y educación de adultos y educación superior. Y él estuvo en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Bolivia y no sé qué otro país. En México también estuvo. Hubo proyectos en México, porque él trabajaba en esas redes de la UNESCO y de la OEA de asistencia técnica para la educación. Así que hay otra persona que se llama Pedro Cebollero, que también fue importante como asesor en educación, que estuvo por América Latina. Creo que con eso he tratado de contestar las preguntas. Perfecto, profesor Jorge, muchas gracias. Abriríamos entonces la segunda ronda de intervenciones, de comentarios, de preguntas que tenga el público. Inicialmente le daríamos la palabra al profesor Aymer Granados. Adelante, profesor Aymer. Gracias, Gabriel. Creo que el colega de Puerto Rico que inicialmente pidió la palabra y que tuvo problemas técnicos, la está pidiendo nuevamente. Si quieres, se la cedo. Adelante, colega. Le agradezco muchísimo. Sí, he tenido problemas. Yo tengo mucha curiosidad, Jorge. Primero te agradezco ese trabajo que me parece espléndido. Tengo mucha curiosidad sobre algunos nombres. Vasconcelos en Chicago y los grandes libros. Sí, Mortimer Adler, la tradición de los grandes libros que creo que de alguna manera, por eso fue invitado Vasconcelos a Chicago. Y de alguna manera creo que es un antecedente a esto. Y la otra, si me permiten dos preguntas. Adelante, adelante. Sí, adelante, claro que sí. Este momento en donde Jaime Benítez
el proyecto de Jaime Benítez se venía abajo, creo que más que por la Guerra Fría se debe a lo que llaman la oposición occidentalismo versus puertorriqueñismo, que es decir, fue un ejercicio de enfrentarse a los norteamericanos por el lado de alejarse de esta cultura importada. Incluso creo que la obra de arte, lo que nos mandaste al final, esta obra de teatro que yo tuve la suerte de ver en tu universidad, allí en Río Piedras, que se llama René Márquez, el autor, y se llama Juan Bobo y la Dama de Occidente. Juan Bobo es, digamos, el típico estudiante puertorriqueño que se deja embobar por la Dama de Occidente, que es la cultura occidental, los grandes libros, etcétera, que acabó con el proyecto de Benítez. Entonces, si algo pudieras contar sobre esos dos personajes, Vasconcelos y René Márquez, te lo agradecería. Perfecto, profesor, muchas gracias. Desearíamos la palabra al profesor Aymer. Hay un par de comentarios. Le agradezco al profesor Aymer que me ha cedido la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Muy Adelante, bien. profesor. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Jorge. A mí me ha gustado mucho tu texto. Mientras lo leía, pensaba paralelamente en los estudios de Ricardo Melgarbao, de Liliana Weinberg, de Alexandra también. Y pensaba con Melgarbao, Jorge, Ricardo hablaba mucho de las redes transatlánticas, que evidentemente están en tu estudio, pero habría que plantearlas en esos términos, ¿no? Sobre todo esa relación con España, con Ortega y Gasset, en fin, ¿no? También, por ejemplo, el libro de Alexandra, pues es un estudio sobre redes continentales latinoamericanas. Y está también allí esbozado en tu ponencia. Lo decía Carlos, incluso extendiendo este equilibrio que tu personaje hace entre norte y sur, ¿no? Entre el proyecto hispano y el proyecto norteamericano, pero creo que las redes continentales, estas que tú esbozas, también, digamos, en términos de una historia intelectual, sería muy interesante pensarlas en ese sentido, porque tú esbozas muy bien cómo con el Caribe británico, con Cuba, y con prácticamente toda América Latina, ¿no? Y allí quisiera hacerte una segunda pregunta, Jorge. Ya te preguntaba Alexandra por las revistas. Yo te tengo una larga lista acá que no tienes que responder, porque seguramente lo tienes pensado, pero estas redes, cualquiera que ellas sean, se alimentan mucho a través de las cartas, el intercambio de libros. Por ejemplo, Liliana Weinberg ha hecho cosas muy interesantes en torno a las redes intertextuales, textuales, organización de congresos, encuentros académicos que tú un poco esbozas. Eso diría Randall Collins desde su teoría del cambio sociológico, como aportando energías emocionales allí que son tan importantes, Jorge. Eso no sé si tú tienes contemplado, digamos, esa otra parte que le da cohesión interna a las redes, que es todas las cartas, por ejemplo, cómo se saludan, querido amigo, hace rato no nos escribimos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones, Jorge. Gracias. Muchas gracias, profesor Aymer. No sé si tendríamos posibilidad de otra intervención o de otra pregunta de parte del público. En el chat, profesor Jorge, le preguntan por la referencia al texto sobre diplomacia cultural que se mencionó hace un momento, y Mariana Saint-Paul pues nos ha pedido la palabra para cerrar esta segunda ronda. Adelante, Mariana, te escuchamos.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación, súper interesante. Mi pregunta es muy pequeña, mucho más chiquita que las demás, pero me interesaba un poco en relación a esto último que se te preguntó vinculado como al tras bambalinas metodológico. Entonces pensaba en él siendo rector, ¿no?, de la Universidad de Puerto Rico, si vos tuviste acceso a material más de archivo de la propia universidad. No sé, pienso en mi propio trayecto de indagación en las universidades argentinas, mirando las actas de consejo directivo, perdón. Y bueno, y desde allí se deslindan un conjunto de redes, ¿sí?, que se van formalizando hacia el interior propio de las instituciones académicas, ¿sí?, como por ejemplo, bueno, esto de los invitados y las invitadas que vienen desde el exilio, también la conformación de revistas hacia el interior de las unidades académicas, bueno, y esos intercambios quizás más pequeños que emergen desde esas discusiones hacia el interior de las universidades. Pienso un poco en, bueno, en mi camino, digamos, de conocer la historia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, me ha sido sumamente, bueno, indispensable ese trabajo de indagar esas actas y de poder sistematizarlas, y desde ahí, bueno, tender esas redes, que con México hay muchas, fundamentalmente post dictadura, o sea, con el retorno a la democracia en la década de los 80, bueno, hay una fuerte incidencia en, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos con las universidades mexicanas y con las intelectuales y los intelectuales en México. Digo, eso, si tuviste acceso, imagino que sí, porque digamos, todo gira en torno a esa figura, y si es parte de tu cocina metodológica, para decirlo en un lenguaje sencillo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Yo me voy a tomar una licencia pequeñita de insertar la última pregunta de esta ronda y ya le cedería la palabra al profesor Jorge. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención del texto y tiene que ver con ese diálogo entre historia, digamos, de la educación, de la universidad y las herramientas de la historia intelectual. Me parece que esa es una cosa muy interesante, sobre todo pensando el tema en términos del estudio de la reforma universitaria. Ya no, digamos, desde Córdoba, como lo hemos dicho, creo que Natalia Bustelo explora ese tipo de caminos para el mundo del Cono Sur y demás en función de Latinoamérica, y creo que el trabajo del profesor Jorge nos muestra otra dirección y eso es muy, muy llamativo. Tratando de ahondar un poco en lo metodológico, que creo que también ha sido como una curiosidad compartida, profesor Jorge, me gustaría si usted pudiera ahondar un poco más en la recepción de la propuesta que lideró el rector Benítez al interior de la universidad, es decir, si hubo reacciones a favor, en contra, resistencias, que, digamos, den cuenta de la puesta en marcha de ese proyecto. Y por el otro lado, si desde los promotores, digamos, de estos núcleos de académicos, intelectuales, hubo referencias directas a lo que representaba la reforma de Córdoba, en términos de tomar distancia o de, en ese ánimo, digamos, más ecléctico, incorporar algunos elementos, pero no necesariamente posicionarse de manera abierta en contra o de manera crítica frente a lo que sucedía en Sudamérica. Esas serían como un par de cuestiones muy, muy puntuales. Y pues, profesor Jorge, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Pues voy a tomar las preguntas de las últimas hacia las primeras. Desde que se da la campaña para la rectoría en 1940, 1941 y 1942, ya había una controversia sobre el modelo de la UNAM, porque hubo un proyecto de ley de Vicente G. Polanco, que dirigía un comité que había nombrado el Partido Popular antes de las elecciones de 1940.
Y esa ley de Vicente G. Polanco, según Jaime Benítez y otros críticos, estaba modelada en la Universidad Mexicana. Benítez, desde que hace su campaña para llegar a la rectoría, se opone a ese modelo mexicano porque plantea que lo que va a hacer es politizar más a la universidad. Y segundo, se opone al modelo de cogobierno porque dice que la Universidad de Puerto Rico tiene ya una cierta tradición dentro del modelo estadounidense que no debe apartarse de ese modelo de gobernanza. Así que sí, el tema de Córdoba estuvo muy presente desde el inicio y ha vuelto a surgir en los debates universitarios el tema del cogobierno y los vínculos con América Latina. Había una razón adicional, yo creo, para Jaime Benítez oponerse al modelo de Córdoba, es que estaba muy asociado al nacionalismo latinoamericano. Y él estaba en un proceso de ruptura con el nacionalismo. Él se va a ir oponiendo cada vez más fuertemente al nacionalismo puertorriqueño representado por el Partido Nacionalista. Entonces, tu pregunta, eso lo conecto con la otra pregunta tuya. ¿Había oposición interna? Sí, hubo oposición interna. Hubo mucho apoyo a Benítez, mucho, sobre todo del claustro, de los profesores, pero también hubo mucha oposición de los sectores nacionalistas en la universidad. Pero esa oposición que se fue intensificando hasta la huelga universitaria de 1948, después del 48, Benítez prácticamente reprimió, por decirlo así, ¿verdad, Silvia?, a esos sectores y se debilitaron tremendamente después de la huelga de 1948. Lo que ocurre es que el debate sobre el occidentalismo y sobre el universalismo benitista vuelve a surgir desde dentro del propio Partido Popular Democrático. Y es ahí donde eso es lo que le preocupó a Jaime Benítez. A Jaime Benítez no le preocupaba la oposición del Partido Nacionalista. Estaba preocupado de que había una facción muy poderosa dentro del Partido Popular Democrático que objetaba su visión cultural de la reforma universitaria. Así que sí hubo un conflicto muy fuerte en los años 50, pero ya no con el Partido Nacionalista, sino con el sector puertorriqueñista del Partido Popular Democrático, que incluyó al gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Y en ese conflicto él logró imponerse entre comillas, logró sobrevivir a duras penas. Y Luis Muñoz Marín decidió que no lo iba a remover como rector, pero él quedó muy debilitado después de 1957, porque después de eso vino una nueva ley de reforma universitaria. Vemos a un Benítez que está decayendo en su poder. El otro planteamiento de que debe haber un estudio de las reformas universitarias en América Latina. Hay distintos modelos de reforma en América Latina, no fue uno solo. Hay que mirar lo que pasó en Costa Rica. Y también hay que mirar lo que pasó en el Perú. En el Perú, por ley, empezando con el gobierno de Velasco Alvarado, se estableció que todas las universidades tenían que tener programas de estudios generales. Entonces hay que saber de dónde salió eso. Eso no fue, no salió de la nada, ¿verdad? Sino que uno ve, por ejemplo, ese libro de la Universidad del Siglo XX,
que ya desde 1951 y aún antes se estaba discutiendo de la necesidad de un nuevo modelo académico, porque la preocupación era que la reforma de Córdoba se había ocupado de la gobernanza universitaria, pero que no ofrecía un modelo académico sólido, ¿verdad? Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre la metodología y la fuente, he usado mucho el archivo de Jaime Benítez, las cartas. Son muy reveladoras. Es bien importante las cartas para ver estas redes. También el archivo histórico de Luis Muñoz Marín. Y dentro del archivo histórico de Luis Muñoz Marín hay archivos de algunos funcionarios importantes que he consultado. También en la colección puertorriqueña hay muchas fuentes primarias, por ejemplo, de la Facultad de Artes y Ciencias, que es bien importante, el archivo universitario de la Universidad de Puerto Rico. Para hacer este tipo de investigación hay que trabajar los archivos, porque realmente no hay fuentes secundarias para hacerlo. Para hacer ciertas cosas, uno puede hacerlo con fuentes secundarias. Sobre las revistas, congresos, etcétera. Bueno, yo creo que el historiador Sidi Medin, no sé si ustedes lo conocen, yo creo que es muy bueno, ha trabajado muy bien la red de Ortega y Gasset en América Latina. Y todo el tema de las editoriales, las revistas. La revista Sur estuvo conectada con Jaime Benítez. Francisco Ayala estuvo conectado con otra revista argentina, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el modelo de la revista La Torre es de una revista intelectual argentina que él trajo a Puerto Rico, para no decir que se copió de la Argentina. Y lo imprimían en una impresora, una imprenta mexicana, que los dueños eran exiliados republicanos. Interesante toda esa mezcla. Entonces, a McCadden, el Carlos McCadden, que me preguntó, yo creo que el tema de los grandes libros se inicia en Colombia con un profesor que se llama John Erskine, que preparó una lista de libros de lecturas clásicos, que era lo que él usaba, y entonces le pidió a Mortimer Adler que pusiera al día su lista. Y Mortimer Adler es el académico que se va a trabajar y es uno de los principales colaboradores de Robert Hutchins en Chicago. Ellos dos, Hutchins y Mortimer Adler, daban una clase discutiendo esa lista de libros clásicos. Y de ahí se va entonces a la Enciclopedia Británica, que decide desarrollar ese gran proyecto de los Great Books, que se convirtió en un movimiento cultural en Estados Unidos y un tremendo negocio, porque todo el mundo quería tener sus libros clásicos en la sala, ¿verdad? Para mostrar su cultura. Así que eso se inició en Columbia, pasó por Chicago y eventualmente llegó a la Enciclopedia Británica. Alexandra menciona, ¿verdad?, que lo que ha trabajado son redes continentales. Mayormente cuando se ha trabajado, por mi impresión, la reforma de Córdoba es el continente hasta el Río Grande, no es al norte. Es el mapa que aparece en el escudo de la UNAM.
Y el mapa que aparece en el escudo de la UNAM, ustedes saben que termina en el Río Grande. Así que para el norte no mira, ¿verdad? Y eso lo diseñó Vasconcelos cuando fue rector de la UNAM. Así que sobre el tema de las redes universitarias, yo no lo he visto que se han trabajado mucho las conexiones latinoamericanas, pero las conexiones entre las universidades latinoamericanas y Europa o Estados Unidos, yo creo que se ha trabajado menos. No sé si Alejandra quisiera decir algo sobre eso. No, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Y sobre todo, esa falta se siente más a medida que te acercas a determinadas décadas, ¿no? Es decir, la década de los 30 y de los 40 son muy complejas por distintos motivos. Claro. Y estas redes se reconfiguran completamente. Hay cosas que permanecen, hay lazos que se permanecen y se reconstituyen, hay lazos que se quiebran por completo, hay realmente nuevas configuraciones. Entonces, no es lo mismo ver y pensar la reforma desde los 20 que posteriormente como haces tú, ¿no? Y eso implica ya un desafío importante a nivel de contextualización. Yo por Continental, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo. Por Continental, justamente yo estaba pensando en el logo de la UNAM, ¿no? Del río Bravo hacia abajo, que efectivamente esas redes, esos contactos han sido mucho más estudiados que este matiz que tú introduces, ¿no? A través de las universidades, pero que justamente en ese apartado que tú llamas la proyección latinoamericana, y cuando la Fundación Ford le patrocina estos viajes a tu personaje, bueno, están pensando en América Latina, quizás con el modelo del bachillerato en la cabeza, pero pues salvo el Perú, yo no conozco otro en donde hubiera tenido éxito. Costa Rica. Ok, perfecto, profesor. Hay un par de comentarios a propósito de lo que se ha mencionado en Facebook. Me permito leerlos. Ya con eso daríamos cierre a la segunda ronda de intervenciones. Le cedería luego la palabra al profesor Marichal por si desea hacer algún comentario de cierre. Livia González comenta que Vasconcelos estuvo en Puerto Rico, en efecto. También habría que destacar que, hablando de redes, habría que destacar la presencia de estudiantes puertorriqueños en América Latina. Por ejemplo, cita el nombre de Concha Meléndez. También refiere, más adelante, la presencia de Santos Chucano en Puerto Rico en 1912, de Vasconcelos, de quien hemos venido comentando, en el 26, y de Gabriela Mistral, como también se ha mencionado, en el 31 y en el 33. Y la profesora Miranda Lida, desde Argentina, comenta que la revista Realidad es la de Ayala, precisamente en Argentina, y nos hace un anuncio que está por aparecer un libro sobre Ayala justamente de Luis Escobar. Creo que pues es una información que puede ayudar a ampliar un poco la discusión que se ha venido dando. Entonces, no sé, profesor Carlos. Así que, Carlos, si tú quieres un comentario final. Micrófono, Carlos. El micrófono. Me ha parecido gracias, me ha parecido una sesión muy interesante, un intercambio entre varios países, un diálogo de estos de webinar que nos permite pues abrir ventanas y conocer más la experiencia de la Universidad de Puerto Rico. Yo conocía algo, pero creo que he aprendido mucho y creo que los demás también. El tema de las redes universitarias complementa muy bien lo que se ha trabajado en el seminario sobre revistas y grupos políticos,
y creo que hay que ahondar en ellos y proponer a futuro más trabajos sobre otros países, porque es una manera de conocer cada uno las distintas evoluciones de la historia cultural, académica de cada país de América Latina. A veces estamos un poco encerrados en nuestro mundo propio, ¿no? Y lo único que quiero decir es que agradecerle mucho a Jorge, agradecerles a todos por asistir y que el seminario está en este momento transitando en la página web a un nuevo formato y en estos días va a aparecer. Así es que les avisamos, no hay un cambio de contenido, pero sí de diseño. Y yo creo que van a verlo pronto. Por último, Gabriel, no sé si quieres anunciar algo sobre el evento próximo. Sí, profesor Carlos. Pues bueno, no sé si el profe Aymer lo quería mencionar. Tendremos la sesión del próximo mes dedicada a los temas relacionados. Ya les doy el dato exactamente. Esperen un segundo, por favor. Lo tengo yo aquí a la mano. Perfecto, profe. Perfecto, profesor Aymer. Sí, muchas gracias. es la transición, el título del trabajo es La transición a la democracia argentina como contexto intelectual, una apuesta teórico-metodológica que nos presentan las doctoras Adriana Reano y Martina Garategaray. Esto será el próximo 28 de marzo, será nuestra sesión número 79. Oportunamente les estaremos haciendo llegar pues el afiche, el cartel, en fin, el recordatorio. Y de la Universidad Nacional de Quilmes nos piden el favor que anunciemos que están abiertas las inscripciones para la maestría en Historia Intelectual del Centro de Estudio de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes hasta el 21 de marzo. Bueno, pues entonces despido la sesión dándole un agradecimiento nuevamente a Jorge, a Carlos por sus comentarios, a todos ustedes, a todas ustedes. Muchas gracias por intervenir, por interesarse en nuestro seminario y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo, Jorge. Adiós, Silvia. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos, bonita tarde.